Yo digo siempre que esta actividad no hay que mirarlo como una foto, sino como una película. Indudablemente que el productor, si lo analizás desde el punto de vista de la coyuntura actual, no hay antecedentes en donde el precio de la leche con cualquier insumo que lo quieras comparar, maíz, soja, dólar, gasoil, metro de kilovolts y demás. Lo que no implica que todos los productores estén fenómenos. No nos olvidemos que venimos con una situación de arrastre en donde la sequía, la implementación de tipos de cambio diferencial y demás impactaron negativamente en la actividad y hoy el productor lo está padeciendo también. Y de hecho, la consecuencia de todo eso lo vemos reflejado en el nivel de producción que vamos a tener este año. Y a nivel industrial, yo diría que estamos en el medio de un proceso en donde las variables macroeconómicas se están acomodando y están generando las tensiones propias de estos cambios de paradigma como los que estamos, donde veníamos de un Estado que te ponía retenciones para poder exportar, te decía cuánto tenías que vender en el mercado interno, cuánto, a quién y demás, y de pronto nos encontramos con una situación en donde se liberan esas fuerzas. Indudablemente que me parece que esto es lo que corresponde, es lo lógico, pero en el medio de todo eso se producen tensiones y es un proceso de reacomodamiento. Y yo quiero detenerme en algo que lo dijo, creo que Jorge Giraudo en la mañana, en donde nuestro sector, independientemente de las cuestiones ideológicas, políticas que podemos tener cada uno, pero cuando hubo estabilidad macroeconómica, en pocos años la lechería duplicó la producción, creció el consumo, se hicieron inversiones. Bueno, yo creo que estamos en un proceso muy parecido. Ahora, ese proceso que fue virtuoso al principio y se convirtió en una mochila de plomo al final, lo que tenemos que ser muy cautos que no se nos convierta en mochila de plomo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, cuando le echamos la culpa del fracaso del plan de convertibilidad, las causas de por qué fracasa la convertibilidad fueron más políticas que económicas. Había un proceso en ese momento de reelección, un déficit fiscal de 11.000 millones de dólares por año, o pesos, dólares en aquel momento, y eso llevó realmente a un atraso cambiario que después en la lechería terminó siendo eclosión a principios del 2002, donde no nos tenemos que olvidar que hoy hablamos de un valor de la leche en polvo de $4.000, $3.900 la tonelada, y que en ese momento exportábamos leche, teníamos que exportar leche en polvo a $1.000, $1.200 la tonelada con $1 de un peso. Eso hizo eclosión y bueno, entonces no nos enamoremos a veces de determinadas políticas porque lo que es bueno en un momento no lo puede ser en un momento. ¿Está la industria láctea preparada con inversiones actualizadas como para provocar una explosión de crecimiento en la lechería? Si yo te lo contesto desde el punto de vista de capacidad, yo te diría que hoy hay un nivel de capacidad que podría por algunos años absorber ese crecimiento. El tema es que cuando hablamos de la competitividad de la cadena, así como hablamos del sector primario, la industria también debe mejorar su competitividad. Entonces, y la competitividad no solo pasa por la escala, sino que pasa fundamentalmente por la eficiencia, por el nicho de mercado, por tener un producto diferencial, por ser eficiente en los procesos, en la logística, en la distribución, en la manera de comercializar. Entonces, yo creo que en primer lugar, yo soy un convencido que tanto producción primaria como industria tenemos que tener una agenda común. Y en esa agenda la competitividad debe ser el común denominador en los temas que debemos trabajar para afrontar los nuevos desafíos que el mundo nos demanda. Esta mañana veíamos que claramente esa mayor demanda global que va a haber la van a poder proveer aquellos países que están en condiciones de producir a menores costos. Ahora, eso va a ser posible siempre y cuando nosotros a nivel interno hagamos los deberes que tenemos que hacer. Y dentro de esos deberes, yo recién hablaba de una agenda de competitividad, tanto a nivel industrial como en producción primaria. Pero hay un tercer elemento que no hay que mirarlo solamente como una cuestión de competencia desleal, que de hecho lo es, sino como un fuerte elemento de distorsión en el mercado, como es el alto nivel de informalidad que hoy tenemos. Con semejante nivel de informalidad es muy difícil poder encarar un proceso de crecimiento. Y en eso
es responsabilidad de todos. Para bailar el tango hace falta dos, tanto quien vende como quien compra. Hablando de competitividad, ¿cree usted que está atrasado el tipo de cambio? Giraudo se expresó en el sentido, le parecía que sí. Si el tipo de cambio lo analizamos en el comportamiento que tuvo de diciembre hasta la fecha versus la inflación que hubo, evidentemente que analizado desde ese punto de vista hay un atraso cambiario. Hay una forma de calcularlo que tiene que ver ya con aplicando otras fórmulas, digamos que tiene que ver mucho con tecnicismo de la macroeconomía, que en realidad no demuestra que hay un atraso tan grande. De todos modos, también dijo Jorge esta mañana algo que me parece que no debemos esperar que la solución venga por una devaluación. Yo soy de los que está convencido que no hay que mirar al tipo de cambio como el único factor de competitividad. Es una variable importante, de hecho lo es, pero digo, si tenemos un tipo de cambio competitivo, pero no trabajamos sobre la otra variable, solo con eso no alcanza y la historia sí lo demuestra.